Muy buenas noches, hermanos, a todos. Vamos a continuar con esta consideración de las parábolas del Señor Jesús. Como decimos siempre, son enseñanzas que Él mismo dio, recuerdan de hechos cotidianos, que a ellos de aquel tiempo les eran muy familiares, pero que encierran enseñanzas espirituales. La que vamos a considerar hoy es una parábola dedicada. Es una parábola dedicada, ¿no? A veces decimos, esta canción está dedicada a tal persona, esto está dedicado a tal persona. Bueno, esta parábola que vamos a considerar hoy está dedicada, y dice así, llamada la parábola del fariseo y el publicano, que es muy conocida, y está en el capítulo 18 de Lucas, y vamos a abrir en el versículo 9, para ver esta dedicatoria, cómo es, que hace el Señor de esta porción de su palabra. Lucas 18, verso 9, comienza diciendo el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún lanzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El relato es corto, la historia es muy clara, es un texto abierto, como se dice normalmente, pero tiene esta dedicatoria. ¿A quién está dirigido? Diríamos hoy, bueno, a los fariseos, obviamente, que era el grupo religioso de la época del Señor, a los cuales el Señor les dirigió varias de las parábolas, como venimos viendo. Eran los maestros de Israel, gente de renombre, de buen vivir, una trayectoria religiosa, tantas cosas más. Y después estaba el publicano, que bueno, el publicano era un judío que cobraba impuestos para Roma, despreciado por los judíos, por los romanos también. No eran personas distinguidas de la sociedad, más bien eran aborrecidos de la sociedad. Era una pobre persona, entre comillas, porque dice que Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, era jefe y que era muy rico también. Se enriquecían cobrando a ojo. A Roma había que darle 3, eso depende de la cara, cobraban 4, 5. Bueno, esta es la historia que todos conocemos. Pero hermano, antes de adentrarnos en esto, quería pensar en la dedicatoria. La dedicatoria es a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El tema del fariseísmo es un sinónimo de hipocresía. El Señor le dijo: guárdense de la levadura de los fariseos. Ellos pensaron que era porque no habían traído pan, una cosa así. No, se refería a la hipocresía. Y acota porque ellos dicen y no hacen. Les aconsejó: hagan todo lo que ellos le digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y hermanos, en realidad estos fariseos que nos parecen tan condenables, si bien no son hermanos, son primos lejanos, y a veces no tan lejanos. La hipocresía en el ser humano no viene de fábrica, no viene de nacimiento. Los chicos no son hipócritas. La hipocresía se aprende con el tiempo a actuar en determinadas situaciones. Y normalmente está plagada de orgullo. Esto está dedicado a personas que confiaban en sí mismos como justos, como personas correctas, y menospreciaban a los otros. Y bueno, hermano, esto es algo de lo que hay que tener cuidado, porque por la gracia de Dios, nosotros, el pueblo de Dios, fuimos muy bendecidos, muy bendecidos. A veces cuando mis hijos eran chicos y se quejaban de algo, mis 2 varones que ya están grandes, les decía: vos no te quejes, porque si la cigüeña te hubiese dejado 3 casitas más para allá, tu situación sería otra. Hay personas que no fueron tan favorecidas como otras. Hay personas que nacieron en una buena familia,
en una familia tal vez de abogados, de profesionales. Otros nacieron en una familia de delincuentes. Hay familias de delincuentes, el abuelo, el padre, el hijo, y de estafadores y de tantas cosas más. Distintas situaciones que tienen las personas que no siempre eligieron el lugar donde iban a vivir y lo heredaron y tal vez tienen una vida miserable y otros aparentemente no tanto. En el caso nuestro, independientemente del lugar donde nacimos, encontrando nosotros al Señor, el Señor enriqueció nuestra vida en todo sentido. Y siempre tenemos que tener mucho cuidado de esto, de no tener en poco a veces a los demás. A los discípulos más de una vez les molestaba la gente. Y si están con el Señor, son discípulos, Él los eligió para que estén con Él, para que vayan a predicar, pero en ocasiones les molestaba a la gente. Cuando venían los chicos se los sacaban a los chicos de al lado del Señor. Otra vez vino un padre a rogar por la hija, le dijeron no molestes al maestro, sacalo, sacalo. Otra vez había un ciego, Bartimeo, que estaba gritando, clamando al Señor, también decirle que se calle. En otra ocasión había una multitud para comer y le dijeron, mira, ya es tarde, despedilo, que se vaya a la casa, que se arreglen. El tema del fariseísmo, la hipocresía, todo este tipo de cosas, hermano, siempre tenemos que estar velando que no anide en nuestro corazón. Nosotros fuimos muy bendecidos. Fuimos muy bendecidos de haber encontrado al Señor, la vida eterna. Él enderezó nuestros pasos, viniendo de distintas realidades, de distintas familias, como hablábamos antes. Hay quienes vienen de familias ejemplares, espectaculares, otros vienen de familias desastrosas. Sin embargo, en el Señor hemos tenido una oportunidad de vida nueva, de orden de vida. El Señor salva, corrige la vida, la ordena, la prospera espiritualmente, nos da lo necesario, pero nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Para que no tengamos a nadie en poco y que tal vez nos molesten un poquito como aquellos discípulos. En algunas iglesias, hace muchos años, ¿no? Y en otros lados todavía se sigue haciendo, se traían chicos a la escuela dominical. Y se traían chicos de la villa. Yo he estado en alguna iglesia. En Santa Teresita, que está el otro testimonio de la iglesia, viene un micro lleno de chicos. Y el salón, similar, tal vez un poco más chico, se llena de chicos. En invierno, con la estufa, el olor se hace difícil. Los chiquitos vienen transpirados, tal vez no se bañan hace bastante tiempo, una cantidad de cosas. Y abrí un poco la ventana, ¿no? Por la gracia de Dios nos fuimos acostumbrando a una vida mejor, hermano, pero nunca te olvides yo, no me olvides yo, y no te olvides vos, de dónde nos sacó el Señor y de dónde estaríamos si el Señor no hubiese cruzado por tu calle y por la mía. Por lo tanto, decía Pablo, soy deudor a judíos y a griegos, soy deudor, porque si bien era de una buena familia y él también había sido fariseo y un hombre correcto, fue enriquecido por el Señor de tal manera que él se consideraba deudor a las personas. Creo que nosotros tenemos que tener el mismo sentido, de ser deudores para con los demás, porque fuimos enriquecidos nosotros, repito, salvados por la eternidad, enderezados nuestros pasos en esta vida. Por lo tanto, vamos a tomar la parábola con cuidado, que estas cosas, lamentablemente, a veces pueden anidar en el corazón de cualquiera de los hijos, verdaderos hijos de Dios, tener actitudes similares que el Señor condenó tanto. Cuando alguien lee el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, es un capítulo dedicado también. Está dedicado a los fariseos de un principio hasta el final y le dice cosas terribles que obviamente no lo mataron porque no había llegado el momento de que el Señor habría de ser muerto, pero le dijo cosas fuertísimas. Bueno, hermano, teniendo estas cosas en mente, vamos con el relato. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ya hablamos que era un fariseo, que era un publicano. El fariseo, puesto en pie, verso 11, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano.
Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Bueno, hermano, cuando uno lo ve de afuera, yo por lo menos lo del ayuno 2 veces por semana no es una práctica habitual en mi vida. Cualquiera que me ve de lejos se da cuenta, estoy bastante rellenito. Tiene un buen currículum. No está mal, ¿no? A ver, repasamos. ¿Qué dice? Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Sin embargo, había otra realidad. El texto dice que oraba consigo mismo. Qué llamativo, ¿no? Alguien que se levantó a orar no está consciente delante de quién está. A veces oramos, cualquiera de nosotros también, por lo menos de las oraciones mías, aunque escucho también oraciones de otros. Y a veces es que no nos damos cuenta, hermano, delante de quién estamos. Este hombre estaba en pie, orgulloso de sí mismo, diciéndole a Dios de todas sus bondades. Era un relato que tenía él con su propio corazón. Estaba orgulloso de sí mismo. Tenía un concepto equivocado de sí mismo. Un concepto equivocado de sí mismo, lo cual es muy común tener un concepto equivocado de uno mismo. Dice Dios a través de la pluma de Pablo, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Piense de sí con cordura, como diciendo, no sea loco. A veces tenemos nosotros un concepto de nosotros mismos un tanto equivocado. Siempre que leemos la historia de la iglesia de la Odisea, bueno, ellos eran ricos, era una ciudad muy rica, tuvieron un terremoto, la ciudad se destruyó, no recibieron plata del Imperio Romano, reconstruyeron con la plata de ellos. Y el Señor dice, vos decís que sos rico y que no tenés necesidad de nada, pero en realidad sos pobre, sos ciego, sos miserable y sos desnudo. Hermano, acá lo que importa es lo que dice el Señor de mí mismo y lo que dice el Señor de vos mismo. Porque es muy común en el género humano el engañarnos a nosotros mismos y comprar la mentira y pensar que somos quienes en realidad no somos. Este hombre que está orando de esta manera no tiene idea delante de quién está. No hablaría de esta manera. Cuando estamos leyendo Isaías capítulo 6, bueno, está viendo él un trono y el profeta Isaías, un siervo de Dios, está viendo allí un trono y llega un momento que él dice, ay de mí, soy hombre muerto, siendo hombre de labios inmundos, vieron mis ojos al rey. Cuando el profeta Ezequiel junto al río tuvo una visión angelical, dice que me faltaron las fuerzas, cayó como muerto y lo levantó. Cuando Juan en la isla de Patmos encontró al Señor resucitado, escuchó una voz, se dio vuelta, lo vio al Señor resucitado, con ropas blancas, hay una descripción maravillosa del Señor, dice, cuando lo vi caí como muerto. Yo reviso mis oraciones y escucho oraciones, como todos ustedes, y a veces pienso, este hombre, esta mujer, no sabe delante de quién está. A veces en mis oraciones me encuentro que no me estoy dando cuenta delante de quién estoy. Dice el libro de Proverbios, cuando entres en la presencia de Dios, no te apures en proferir palabras. Voy a dar la cita, porque yo a veces refiero, y lo que refiero se olvida. Y si yo doy la cita se puede anotar. Eclesiastés, no era Proverbios, ya te había equivocado. Eclesiastés capítulo 5, verso 2. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. A veces, hermanos, se ora, escucho que se ora a Dios con una familiaridad, como si fuese el primo. Hermano, Dios no es el primo de nadie. Es el Señor, que se haya humillado, como leemos en Filipenses, al acercarnos a nuestra miseria. Sí, pero en ningún momento dejó su divinidad. El Señor lo que dejó de lado en Filipenses 2 es su gloria. Si no, no lo habríamos podido estar frente a Él.
Me gustan mucho los himnos, una cuestión de edad también, sepan perdonar los jóvenes. Dice, nada retiene al descender, sino su amor y su deidad. Todo lo entrega, gloria, pres, corona y majestad. No te confundas. Hace unos varios años se veía una figura de un Cristo así, era el Cristo peregrino. Una pinta de pobre hombre terrible. No, hermano, el Señor es el Señor. El Señor es la manifestación visible del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, cuando entramos en la presencia de Dios, hermano, mejor hagamos un poco de silencio. Aquietemos el corazón de la ansiedad del día y demás. Y pensemos por un momento delante de quién estamos. Que es fuego consumidor, que es santo, que está en el cielo y que nosotros estamos en la tierra. Por eso está tan equivocada esta forma de orar que tiene acá el fariseo. Vamos a registrar otro pasaje. Salmo 138, verso 6. Este salmo, dice el verso 6 del capítulo 138 de los Salmos, ¿por qué Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos? El otro es muy conocido, dice, Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, yo esto lo quiero aprender para mí. La humildad no es mi fuerte, es un tema de naturaleza. Cada uno tiene una naturaleza distinta, ¿no? Hay gente que tiene complejo de inferioridad, entonces tiene que ir al psicólogo. Yo tengo complejo al revés, tengo de superioridad complejo. Por lo tanto, Dios en su sabiduría me ha lastimado de varios lados para que no me haga mal. Pero tengo tendencia a subir, no tengo tendencia a bajar. Y yo con esto tengo que tener muchísimo cuidado. Si no es tu caso, sos un bienaventurado. Yo realmente tengo que tomar la palabra del Señor cuando dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, van a encontrar descanso para su alma. A veces no tenemos descanso en nuestro ser interior, en nuestro corazón, porque no somos humildes ni mansos de corazón, ni por ahí contestamos, no peleamos, nos defendemos, un montón de cosas más, despreciamos. Todo eso lo que trae es fatiga del corazón. No hay otra cosa. Cuando nos encontremos así, sin descanso, abatidos, tantas cosas más. Revisemos esto, hermano. El Señor, siendo el Señor, dijo, aprendan de mí. Soy manso y humilde de corazón y van a encontrar descanso para el alma. La historia sigue adelante y relata después la experiencia del publicano. Este judío despreciado, que cobraba impuestos para Roma, no lo quería nadie, no lo querían los judíos porque era el cobrador, tampoco lo querían los romanos. Estando lejos, dice el verso 13, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Este hombre, quien lo ve de afuera, es un miserable. Yo me imagino que mucha gente lo esquivaba. Si venía por una vereda, por la duda se cruzaba la calle. Zaqueo, para ver al Señor, se trepó a un árbol, porque era bajito. El Señor lo hizo bajar, le dijo, es necesario que yo hoy esté en tu casa. Y en la casa juntó no de la mejor gente, juntó de lo peorcito. Había prostitutas, tenían vidas licenciosas, de todo lo que vos te puedas imaginar. Es un ser despreciable. A veces vemos personas y lo vemos así, pero hermano, la humanidad del fariseo y la del publicano, y la tuya y la mía, es exactamente la misma. Nosotros todos, por naturaleza, somos esencialmente malos. Por eso dice el capítulo 3 de Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Esta es la naturaleza del fariseo, esta es la naturaleza del publicano, esta es mi naturaleza y esta es tu naturaleza también. Sencillamente que a lo mejor tuvimos realidades distintas. Decía un poeta, aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor. A saber cuántas cosas llevan a que esa persona, ese hombre esté disfrazado de mujer, vendiendo sexo en la calle, los vecinos se quejan, que lo saquen. Yo lo entiendo. Pero humanamente, por naturaleza, ninguno de nosotros es mejor que él.
Y el borracho, ¿cómo molestan los borrachos? Aparte cuando entran con olor, medio vomitado y demás, ¿no? Y orinado. Pero mi naturaleza no es mejor que la de él. ¿Qué fue lo que pasó? Hemos sido enriquecidos y pero muy bendecidos. El fariseo también había tenido la posibilidad de aprender la Torá siendo joven, seguramente sería hijo de fariseo. Pablo dice, yo soy fariseo de fariseo, soy hebreo, y soy fariseo de la familia. Tuvo la posibilidad de formarse de joven, se formó con Gamaliel, que era un maestro griego de mucho renombre, y tenía una trayectoria, un montón de cosas más, que él, ¿qué es lo que dice más tarde? ¿Cuántas de estas cosas eran ganancia para mí? Y hoy, ¿cómo las estimo? Las estimo como basura por el conocimiento de Jesucristo. Él se sentía el más pequeño de todos los apóstoles y el Espíritu Santo nunca escribe lisonjas. Tu palabra es verdad. Cuando Pablo dice que él se considera el más pequeño de todos los santos, también de los apóstoles, está diciendo la verdad. Él en un momento dice, miserable hombre de mí. Quiero hacer lo bueno y no lo alcanzo. Algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, doy gracias a Dios por Jesucristo. Él me libra. El Señor es nuestra gran oportunidad, dicho con todo respeto, nuestro gran recurso para poder salir de esa esclavitud, de esa miseria en la que vive mucha gente. Pero hermano, tiene que quedar esto claro. Que este despreciable que aparece acá golpeándose el pecho no es peor que el fariseo, no es peor que yo y no es peor que vos. Pero nos va a dejar una buena lección. Realmente es una persona miserable, socialmente hablando es miserable, pero tiene la actitud correcta. Por eso que el fariseo está equivocado respecto a sí mismo. Pero este hombre no. El fariseo tiene una buena situación social, pero está equivocado respecto a sí mismo. Este pobrecito es un desastre, es un despreciable, pero tiene la actitud correcta delante de Dios. Dice el texto que estaba lejos. Tampoco se animaba a levantar la vista. Se golpeaba el pecho en señal de contrición y le rogaba a Dios, sé propicio a mí, un pecador. Y esa tiene que ser la oración que nos acompaña a nosotros siempre. Yo algunas cortitas llevo conmigo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, sé propicio a mí, un pecador. Tan pecador como el día que me convertí. Decía Jorge Compaso, que ya está con el Señor, la carne no se convierte. Siempre es esencialmente mala. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, un pecador. Vamos a leer también dos pasajes para registrar. En Isaías 57, hoy le traje un poco de trabajo, ¿no? Siempre lo cuento, los pasajes, pero creo que es un error que hay que tratar de enmendar. La Biblia hay que leer el texto y marcarlo. Si no lo tenés marcado, aproveché y marcalo. 57:15 de Isaías, dice así la palabra de Dios. Porque así dijo el alto y sublime Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si el rey David en algún momento tuvo un concepto equivocado de sí mismo, cuando leas el Salmo 51, te vas a dar cuenta de cómo encontró su verdadera realidad. Cuando le dijo al Señor, ten misericordia de mí. Clama por misericordia por aquel pecado con Betsabé, donde termina matando al marido, toda la historia que hemos leído algunas veces. Y también, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Ahí no hay vestimenta de rey, nada. David está muerto en el piso.
Y Dios le recuerda su pasado, lo cual es muy bueno. Cada tanto, ¿no? Acordarse. Y le dice a David, a través del profeta Natán, yo te tomé de detrás del redil de las ovejas. No eras absolutamente nadie. Una familia pobre de Belén, hijo de Isaí, el menor de todos los hijos, cuidaba unas poquitas ovejas por allá. En su soberanía, Dios mandó a buscar el rey para reemplazar a Saúl. Llegado a la casa de Isaí, obviamente el padre hizo pasar el mayor primero, el otro después, y este no es, y este no es, y este no es. Dice, ¿no tenés ninguno más? Sí, tengo uno chiquito que está cuidando las ovejas. Traelo. Era él. Yo te tomé de detrás del redil de las ovejas y te puse por príncipe sobre mi pueblo. Y te di todas las cosas. En síntesis, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y ahí David se derrumbó. Cuando le contaron aquella historia, hermano, léela toda la Biblia, devorala. Devorala. Es tu gran riqueza. Lo mejor que tenés vos y lo mejor que tengo yo es esto. Y ahí ese hombre se derrumba delante de Natán. Porque Dios le hizo ver en un espejo su pasado. ¿De dónde lo sacó? ¿Y dónde estaba hoy? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Si hubiese sido poco, yo te hubiese dado más, le dijo el Señor. Y ahí escribe esos salmos penitenciales, que son el 51, el 32. Ahí se encontró con su realidad, se encontró con su humanidad. Ahí no es el rey que toma de grandes decisiones, es un miserable que está pidiendo misericordia. Y hermano, esa es la mejor postura delante de Dios. Vamos a leer el otro pasaje, que es Isaías 66. Está muy cerquita. En Isaías 66 dice el Señor, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Palabra de Dios. Marcalo, hermano, si no lo tenés, marcalo. En el teléfono no se puede, hermano. Todo aquello que vas a pensar que son cosas de viejo. Bueno, tenés derecho porque ya estoy grandecito. Pero trae papel. El papel uno lo puede marcar. La Biblia está trazada, marcada en los pasajes en los que Dios nos habló. Mi mano hizo todo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Ah, sí. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo creo que es bueno, hermano, recordar. En la cena recordamos al Señor. Y también es bueno recordarle, hermano, de dónde nos sacó. Continúa diciendo el Señor, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Esta es una ley espiritual más importante que la ley de gravedad. La ley de gravedad no se puede quebrantar. Vos podés no creer en la gravedad. Siempre digo lo mismo. Te subís un sexto piso, te largás de cabeza y cambiás de parecer al llegar a planta baja. Listo. Este último pasaje, cualquiera que se enaltece será humillado y que se humilla será enaltecido, esto es palabra de Dios. Es como aquel que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Con esta cosa no se juega. Por eso que el camino, hermano, siempre es hacia abajo, hacia donde nos dice el Señor, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón, especialmente los que tenemos problemas de ir para arriba, otros tienen tanto problema para abajo. Dice que descendió justificado. Hermano, esta es una palabra hermosa que tiene mucho que ver, sí, con vos y conmigo. Romanos 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos justos, porque no hay justo ni aun uno. Lo que hemos sido es justificados, declarados justos por la gracia de Dios. Todos aquellos que han ido al colegio, que hemos ido al colegio y los que van, hay una cantidad de faltas que se pueden tener, no sé si ahora cómo se cuenta, ¿no? Antes en el mes venía el boletín. La falta puede estar injustificada o puede estar justificada, porque estuvo enfermo, se presenta el certificado médico.
Bueno, son faltas justificadas. El chico estuvo enfermo, la chica estuvo enfermo, no cuenta. Pero las faltas injustificadas puede perder el año. Por lo menos antes era así, no estoy al tanto como es ahora. Entonces, acá, ¿por qué Dios justifica? Porque el Hijo es el que murió. Es más, el que también resucitó. Y Él puede declarar justo en su soberanía a quien quiera que se acerca a Él arrepentido, como decimos tantas veces. Vos y yo no somos justos, no hay ni uno. Esencialmente malos, como el publicano, como la ramera que se tiró a los pies del Señor a llorar, a lavar los pies del Señor con las lágrimas. Esos somos esencialmente nosotros. Por eso no tenemos que despreciar a nadie. Recordar que fuimos bendecidos y que somos deudores a mucha gente que no tuvo la misma bendición que nosotros. Ni de vida ni espiritual. Nació en un lugar terrible, nació en una villa y sí, bueno, ¿y qué va a repetir? A lo mejor no es trabajador y sale adelante. Y a lo mejor repite la historia de los padres y de los abuelos. Y el último pasaje, hermano, que vamos a leer y también lo vamos a registrar, está en el libro de Daniel. Y es una hermosa oración que también tenemos que llevar con cada uno de nosotros. El profeta Daniel era un hombre temeroso de Dios. Así lo describe la Biblia. Un joven fue llevado a Babilonia, fue deportado a Babilonia con todo el pueblo porque Dios castigó al pueblo por su idolatría. Lo llevó a Babilonia, 1600 kilómetros a pie, allá, a Babilonia. ¿Cuántos años? 70. Babilonia es una fábrica de la idolatría. Israel siguió con varios males de la idolatría, se curó para siempre. Cuando volvió del cautiverio, estaban curados de la idolatría. Este jovencito se lo llevan en ese tiempo. Todos recordamos, los amigos de Daniel, ¿no? Se propusieron no comer la comida del rey porque podía estar sacrificada a los ídolos. Siempre lo citamos, especialmente en reuniones de jóvenes, ¿no? Eran piadosos, realmente eran piadosos. Sin embargo, fíjate de qué manera ora el Señor. Ya más grande, ya no jovencito, cuando él ve la destrucción de Jerusalén. Los babilonios, antes de llevarse a la gente cautiva, destruyeron Jerusalén, prendieron fuego al templo, se robaron todo. Un desastre, mataron viejos, viejas, hombres, mujeres, chicos, todo lo arrasaron. A otros se lo llevaron 1600 kilómetros, de acá a Bariloche caminando. Probá cuando vos quieras. Caminando a Bariloche. ¿Cuántos habrán llegado con vida? Y no tanto como salieron, seguro. Algunos murieron en el camino, los enfermos, los viejos. Los fueron sepultando por el camino. Ante todo este desastre, este hombre que realmente es piadoso, que no es un fariseo orgulloso ni nada de eso, este realmente es piadoso, mirá cómo ora. Verso 18 del capítulo 9. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre. Estaba todo destruido, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Qué cosa tan hermosa, querido. Se aprende a orar con la Biblia, ¿eh? Se aprende a orar con la Biblia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, sé propicio a mi pecador. Aunque era piadoso y bueno, a causa de la interpretación de los sueños y tantas cosas más, tenía la posición que tenía. Sin embargo, él delante de Dios ora de esta manera y se considera de esta manera. Hermano, para terminar, yo creo que muchos de nosotros hoy estamos equivocados con respecto a nosotros mismos. Lo vuelvo a repetir, se notan las oraciones, de qué manera se ora a Dios. Algunos le dicen lo que tiene que hacer todo el tiempo, ¿no? Algunos pastores así televisivos, vení para acá, anda para allá, como que es el asistente de él, el Señor. No entendió, no lo conoce, no lo conoce. Jorge, que lo citaba hace un rato, decía, el que no teme a Dios es porque no lo conoce. La Biblia dice que es temible en gran manera. Pero si es el buen pastor, claro que sí. Pero es temible en gran manera. No se apoya en lo que es Daniel.
Cualquier día, Señor, mirá la ciudad, mirá la situación en que estamos, porque no oramos en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Esta es la lección, hermano, de esta parábola tan cortita, tan sencilla, del fariseo y del publicano, que nos enseña a nosotros, a través de esto, el Señor, cómo debemos orar delante de Dios. Los dos están delante de Dios. Uno tiene una vida prolijísima, una actitud pésima. El otro tiene una vida desastrosa, miserable y evitable siempre que se pueda, pero tiene la actitud correcta. Por eso en otro pasaje el Señor, reprochando a los fariseos, le dijo que los publicanos y las prostitutas iban delante de ellos al reino de los cielos. Para pensar, pensamos, marcamos los pasajes, acordate, Biblia de papel. Si no la trajiste no te vayas de la reunión, dale con el teléfono. Pero si la trajiste, vamos a tratar de empezar a marcar. Es algo que yo tengo que corregir, no referir tanto, que leamos y marquemos más. La Biblia lo merece. El Señor te bendiga.